Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Acosta Torres de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy presentaré esta comunicación para el quinto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento con el título La IA desplazará el lugar del docente en educación superior, una reflexión en torno al quehacer del profesorado. En esta investigación se ha trabajado sobre la marcha y de la existencia de la inteligencia artificial como un auxiliar para el docente, de la mano de qué tanto este auxiliar se puede convertir en la fuente de información que tienen los alumnos en educación superior. Entonces, este análisis, esta reflexión en torno al quehacer del profesorado plantea una resignificación de la labor del docente y es importante que en esta resignificación de la labor del docente el compromiso sea precisamente del profesorado. En esta investigación hay que iniciar con la introducción, que de alguna manera identifiquemos que la inteligencia artificial ha transformado la educación superior y sobre todo porque plantea si se reemplaza o no completamente al docente. Hay un escenario hipotético en el cual el docente ya no es necesario en la educación superior. ¿Por qué? Porque hay fuentes de información alimentadas por parte de la inteligencia artificial que hacen innecesaria la labor docente. Vamos a desenvolver esta idea durante toda esta presentación. ¿Por qué? Porque esta investigación terminó por analizar los efectos del rol docente, tanto el actual como el que se debe de construir para futuros momentos, y también identificando pues esta serie de desafíos y también, ¿por qué no?, oportunidades en la implementación de la inteligencia artificial dentro de la educación superior, una impronta que se vuelve totalmente necesaria. En este sentido, nos planteamos como objetivo el análisis crítico del impacto de la inteligencia artificial en el rol del docente dentro de la educación superior. ¿Qué tanto impacta? Sabemos, después de que venimos de una época de pandemia, que definitivamente la inteligencia artificial va de la mano de estos cambios que se vinieron desde la pandemia y que de alguna manera actualmente hay muchas cosas por hacer. Por eso vamos a reflexionar sobre estos desafíos y oportunidades para la práctica educativa, sobre todo en el entorno automatizado que nos invita a tener, en este caso, las inteligencias artificiales. Como objetivos específicos, planteamos tres objetivos específicos en esta investigación. Examinar primero las formas en que la inteligencia artificial ha sido implementada en educación superior y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es, qué tanto el docente en su práctica diaria implementa la inteligencia artificial y con la implementación de la inteligencia artificial, el alumno llega a concretar un aprendizaje. Por otra parte, también nos planteamos identificar cuáles son los desafíos y también las oportunidades de esta innegable integración entre la inteligencia artificial y la educación superior, planteando el rol de docente o haciendo una reconfiguración del concepto docente después del tiempo de la IA, de manera que también consideremos tanto aspectos pedagógicos como aspectos de carácter ético. Y por último, en los específicos proponemos estrategias que permitan a los docentes adaptarse y convivir con la inteligencia artificial. Es un momento, es una revolución innegable para la educación superior en la cual no tienes más que dos opciones: o formas parte de aquellos docentes que incorporan la inteligencia artificial para su formación y para su desarrollo de clases, o en su defecto te haces a un lado y perteneces a los profesores que terminarán siendo absorbidos por este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera solamente así podemos asegurar la relevancia que conlleva la implementación de la inteligencia artificial en todos los procesos educativos. También habrá que decir que trabajamos para llevar a cabo esta investigación. Primero se utiliza un enfoque de carácter cualitativo exploratorio. Se combinó la revisión documental, esto es, la literatura que va surgiendo sobre la inteligencia artificial. La realidad es que son 4 años en los cuales la literatura va creciendo todos los días y que inclusive muchas de las veces es literatura misma construida a partir de prompts que se realizan en inteligencias artificiales generativas. Esto es muy interesante porque por eso hoy en día ya tenemos libros impresos sobre inteligencia artificial. Además, incluimos entrevistas semiestructuradas tanto a docentes como a expertos en inteligencia artificial. ¿Por qué es importante la entrevista al docente? Porque queremos conocer cuál es el status quo del docente y sobre todo
cómo le llega a esta revolución de acuerdo a su formación. Reconocemos, al menos en el caso de México, y soy de la idea de que es extendido a todos los países, esa deficiencia formativa por parte de los docentes en lo que respecta a actualizaciones y en lo que respecta a formación de carácter pedagógico. De ahí que es importante en estas entrevistas semiestructuradas que hicimos a los docentes el poder tener hallazgos de cómo existe un proceso de resistencia por una serie de docentes y también podríamos decir, entusiasmo por parte de otros docentes que han de alguna manera integrado la inteligencia artificial de manera totalmente adecuada. También en la parte de cuál es la discusión que se lleva a cabo, a mí me parece bastante interesante, sobre todo partiendo de la premisa que la inteligencia artificial es un elemento de información muy innovador y revolucionario. Lo tuvimos en su momento con la creación de la imprenta, que hizo que toda la información que ya teníamos la pudiéramos plasmar en libros. Posteriormente, la revolución que representó el Internet planteó un panorama de acceso a la información bastante generoso, de manera que se exponenciaron las investigaciones. Hoy en día, con la inteligencia artificial, esto pasa de ser aritmético a ser verdaderamente algebraico y se puede decir que es bastante multiplicable. Por eso los resultados destacan que la inteligencia artificial complementa al docente y es la discusión que de alguna manera se tiene, porque por una parte existe la resistencia por parte de los docentes a adaptarse a los desafíos que representa la inteligencia artificial y por otra el entusiasmo del docente de incluirlos. ¿Por qué? Porque potencializa la situación de la información. Esto es muy importante, sobre todo pensándolo desde la lógica de todas las cosas que el docente se sale de su zona de confort. La inteligencia artificial ha venido a sacar al docente de su zona de confort y ese es quizá uno de sus principales influencias dentro de la educación superior, porque el docente hoy en día se siente aislado, sobre todo ante la falta de formaciones respecto a inteligencia artificial y requiere y demanda estas formaciones para poder adaptarse, porque al final en la educación superior, el docente, el investigador, tiene la impronta de adaptarse o perecer. Y muchos de los docentes definitivamente no quieren perecer. Por eso, al final, ¿qué resultados encontramos dentro de esta investigación o ventajas que tiene la incorporación de la inteligencia artificial para procesos de enseñanza-aprendizaje? De primera cuestión, el hecho de que le podemos delegar nosotros como docentes a la inteligencia artificial trabajos o cuestiones o tareas de carácter rutinario. Mucho de la queja del docente respecto a su proceso es lo que se llama trabajo administrativo. Toda la serie de trabajo administrativo que tenemos como docentes de educación superior hace que el trabajo de la docencia en sí mismo de alguna manera tenga menos tiempo de nuestra atención. La ventaja de poder usar inteligencias artificiales radica principalmente en poderle delegar a la inteligencia artificial estas tareas rutinarias. Y los docentes que de manera han incluido la inteligencia artificial en su docencia han hecho que esto se lleve a cabo y que su docencia sea lo más importante respecto a los que no han adaptado en sentido estricto la inteligencia artificial a sus tareas como docentes. Por eso es importante que los docentes desarrollen y continúen desarrollando. Partimos del supuesto que un docente de educación superior cuenta con habilidades de pensamiento crítico. No obstante, nunca son las más como para no seguir desarrollando pensamiento crítico para saber qué filtrar de lo que la inteligencia artificial generativa nos brinda. No podemos recibir la información acríticamente y sobre todo como maestros y profesoras e investigadores de parte de la educación superior, porque en sentido estricto estaríamos cometiendo el más grave error. Nosotros tenemos que generar una lógica en el que el diseño de prompts haga que precisamente exista un factor humano en el producto virtual y este es el punto más importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso nos lleva a esa preocupación amplia de la deshumanización y la falta de preparación por parte de los docentes. Esta parte, primero, la deshumanización, en sentido estricto, pareciera que robotiza la educación en el sentido
más arcaico del decir robotizar. Sin embargo, hace que de alguna manera se potencie, pensemos en potencia de cómo se pueden llevar a cabo lo que diría Aristóteles, la diferencia entre acto y potencia. Esas cosas que hoy en día tenemos en acto se pueden, perdón, tenemos en potencia, se pueden llevar en acto. Por eso es importante ahora en la segunda parte, que tiene que ver con la falta de preparación, que las universidades se comprometan con programas de formación y capacitación para los docentes de manera gratuita, para que estas capacitaciones hagan que el docente pueda integrar la inteligencia artificial al diseño de sus clases, a la planeación y a todo el trabajo administrativo que de ello representa. No es que la inteligencia artificial vaya a impartir la clase, sino que es la inteligencia artificial el auxiliar docente. Por eso, ante la pregunta de si nos va a desplazar la inteligencia artificial, pues va a terminar desplazando a los docentes que solamente son dadores o ejecutores de información. Aquel docente que en su clase se basa exclusivamente en brindar información, ya no va a poder competir con la inteligencia artificial, ya no tiene las capacidades porque el cantidad de almacenamiento que tiene la inteligencia artificial versus un ser humano es incomparable, y la inteligencia artificial siempre va a recabar más información que la que nosotros podamos retener. Entonces, la invitación es que no seamos un docente que solamente plantea información, información e información, porque desafortunadamente el docente que solamente plantea información, a lo que se presenta o lo que proyecta es precisamente algo que sí puede sustituir la inteligencia artificial. Como parte de las conclusiones que llegamos, es que la inteligencia artificial va a redefinir el rol docente. Esto es, hoy en día el rol docente es innegablemente activo. No puedes dictar una clase solamente y esperar que tu alumnado tenga ese receptáculo de información. No se puede hacer eso. Tenemos que trabajar con metodologías activas, llevar la realidad teórica del aula a una realidad práctica de afuera del aula, vincular la teoría con la práctica de manera que aprovechemos la inteligencia artificial y sobre todo lo que es la promesa de la educación actual, que es facilitar un enfoque más personalizado y humano en tu formación. La clave es capacitar precisamente al profesorado, principalmente en competencias digitales, y fomentar un equilibrio entre el uso de la tecnología y la interacción pedagógica. Porque al final la inteligencia artificial no tiene esa interacción humana pedagógica que uno como docente tiene. Por eso es importante que desmitifiquemos la labor del docente como esa unidad, ese ente que solamente brindaba información que estaba seleccionada para los elegidos. Eso ya no sucede. Hoy en día tenemos un acceso a la información técnicamente muy abarcante. Las universidades tienen acceso a bases de datos e información muy importante. Entonces, se vuelve necesario que nosotros planteemos una redefinición del rol docente a un docente totalmente activo, un docente que cuando planifique y diseñe sus actividades de trabajo esté fomentando el trabajo, la generación de aprendizaje significativo en sus estudiantes. Por último, agradecerles por haber escuchado esta comunicación. Mi contacto lo tiene ahí en LinkedIn, Ricardo Acosta Torres. Mi correo electrónico es ricardoacostatorres@gmail.com. Muchas gracias por presenciar esta comunicación.